Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del Cal My Playlist. En este vídeo os voy a enseñar cómo trabajar el tercer motivo del gráfico C. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todas las novedades y todos los videotutoriales que os compartimos. También puedes suscribirte a nuestro grupo de Facebook Knit-Along para seguir tejiendo juntas este cal y muchos más. Para este tercer motivo vas a necesitar el color crudo. Deja una hebra suficientemente larga, haz un nudo corredizo e inserta una aguja y ajusta el nudo. Este ya cuenta como el primer punto y monta un total de 40 puntos. Trabaja 3 vueltas a punto bobo revés, todas las vueltas y todos los puntos del revés. En la cuarta vuelta de punto bobo revés, haz 6 aumentos repartidos de la siguiente manera. Trabaja de inicio 4 puntos del revés, y a partir de aquí inicia la secuencia de repetición de un aumento, y 6 puntos del revés. Y repite hasta finalizar la vuelta. Vamos a empezar a trabajar el gráfico. En este gráfico tenemos marcadas las partes de repetición de los puntos a lo largo de la vuelta y debemos tener en cuenta algunas cosas. Los 2 primeros puntos y los 2 últimos se trabajan a punto bobo del revés en todas las vueltas del revés. Además tenemos esta hilera de puntos tanto a inicio como a final, después y antes de los puntos de borde, que se trabaja a punto jersey
del revés. Una vuelta del revés y una vuelta del derecho. Y las vueltas pares que se leen de izquierda a derecha son las vueltas del revés de la labor. Se trabajarán todos los puntos centrales, punto revés. En esta primera vuelta os voy a mostrar cómo se realizan estos cruces. Este vira hacia la derecha y este hacia la izquierda. Y vamos a empezar el gráfico. Ahora viene el primer cruce, en este caso vira hacia la izquierda y con la aguja auxiliar pon este punto por delante de la labor. Teje el siguiente punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar del derecho. El siguiente cruce que nos encontramos vira hacia la derecha y en este caso el punto de la aguja auxiliar se deja por detrás de la labor. Teje el siguiente punto del derecho y el punto de la aguja auxiliar del derecho. El siguiente cruce es como el primero. Continúa siguiendo el gráfico hasta la vuelta 6. Y nos vemos de nuevo en la vuelta 7 para enseñaros cómo se teje el punto bodoque. En la vuelta 7 voy a trabajar los primeros puntos hasta llegar al bodoque para mostrarte cómo hacer el punto bodoque. Este punto bodoque se trabaja sobre
2 puntos. Así que en la primera vuelta haz 2 puntos del derecho y gira la labor. En la segunda vuelta trabaja los 2 puntos del revés. Gira la labor. En la tercera vuelta trabaja los 2 puntos del derecho. Y gira la labor. En la vuelta número 4 trabaja un punto del revés, desliza el otro punto, levanta la hebra en medio de los 2 puntos, devuelve el punto deslizado a la aguja izquierda y trabaja el punto deslizado y la hebra como 2 puntos juntos del revés. Y gira la labor. En la quinta vuelta y la última, teje un punto del derecho, desliza el siguiente punto, levanta la hebra entre los 2 puntos, devuelve el punto deslizado a la aguja izquierda y trabaja el punto deslizado y la hebra levantada como 2 puntos juntos del derecho. Ya está hecho el primer bloque. Continúa trabajando según el gráfico hasta la vuelta 22 y haz la repetición desde la vuelta 7 hasta la 22 2 veces más. Al llegar al final del gráfico, vas a hacer las disminuciones repartidas, los 6 puntos disminuidos repartidos en toda la vuelta, trabajando a punto del revés. Haz un punto del revés, dos puntos juntos del revés, tres puntos del revés, y comienza la secuencia de repetición de
2 puntos juntos del revés y 6 puntos del revés hasta finalizar la vuelta. Continúa trabajando 3 vueltas más a punto bobo revés y cierra todos los puntos del revés. Una vez hayas terminado el tercer motivo del gráfico C, bloquéalo y trabaja 2 más en el color ocre y en color verde pálido. Nos vemos en el siguiente motivo del Calm My Playlist.